Bueno, mis hermanos queridos, ya hace una semana, desde hace una semana, ya iniciamos a adentrarnos en el tema de la adoración regulada del nuevo pacto. Ya empezamos a darnos cuenta de una manera más específica cuál es la adoración, cuál es la regulación que tiene la adoración en el nuevo pacto. Y hablamos que lo que el Señor pide y que la verdadera adoración es aquella que es en espíritu, ¿cierto? Hace una semana hablamos de que es en espíritu, pero también la Escritura dice que es en espíritu y en verdad. Dijimos que una adoración en espíritu es aquella que adora ¿a quién? A un ser espiritual que es Dios. Y esto lo hacemos ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Como seres espirituales, es decir, seres que regenerados, a los cuales se les ha dado un nuevo corazón y que ahora están vivos para adorar a ese Dios. Ahora, ¿de qué manera debemos adorarlo? ¿De qué manera? De manera espiritual, ¿cierto? ¿Bajo los qué? Bajo los ejercicios ¿de qué? Bajo los ejercicios del alma. Acuérdense, mis amados hermanos, hay unas cosas que son los ejercicios ¿de qué? Del cuerpo, y hay otros que son los ejercicios del alma. Así que esta adoración es una adoración bajo la guía del Espíritu Santo. Y todo aquel que tenga el Espíritu Santo, entonces va a tener una intención correcta a la hora de adorar a Dios. Por eso es que debe de ser por medio del Espíritu Santo. Y esto es importante, hermanos, porque el Espíritu Santo, ser guiado por el Espíritu Santo, ofrecer una adoración guiada por el Espíritu Santo, no va a permitir que usted y yo le presentemos una adoración a Dios que termine contristando al mismo Espíritu Santo. Por ejemplo, el Espíritu Santo nos fue dado para promover la santidad en el creyente. Para eso es dado el Espíritu Santo. Así que jamás el Espíritu Santo va a estimular nuestras almas al pecado en una adoración carnal. ¿Sí me estoy haciendo entender, no? La intención del Espíritu Santo es darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Y va a guiar nuestra adoración con base al orden y la santidad. Así que usted puede empezar, hermano, a discernir todo lo que se presenta en medio de todo el cristianismo que usted y yo vemos el día de hoy, el cristianismo moderno, para darse cuenta si realmente es bajo la guía o no del Espíritu Santo. Es fácil, hermano, a veces uno es el que se complica, pero es fácil poder discernir todas estas cosas. ¿Por qué razón les digo esto? Porque Juan capítulo 16, versículos 13 y 14 dice lo siguiente. Juan 16, 13, 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, mire, ¿el Espíritu de qué? De verdad. ¿Quién está hablando? El Señor Jesucristo está hablando, le está diciendo a sus discípulos, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Mire, entonces, los va a guiar a la mundanalidad, al sensualismo, a la carnalidad. No, ¿a dónde? A toda la verdad. A toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Y hoy se habla por propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, ¿quién? El Espíritu, dice el Señor Jesucristo, me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mire lo que el Espíritu Santo hace en medio de la iglesia. No lleva ni a la mundanalidad ni a las locuras que usted y yo vemos el día de hoy. El Espíritu Santo tiene una intención de guiar siempre a la verdad y nunca al error. Además, busca siempre que en todo lo que se haga, glorificar ¿a quién? A Cristo. Perdón. Por tanto, el Espíritu Santo no va a llamar la atención sobre algo o sobre alguien distinto a Cristo. Y esto es bueno, ¿por qué? Porque con esto cerramos la puerta a dar libertades dañinas que hoy ocurren en medio de las iglesias, refiriéndose a una adoración guiada por el Espíritu Santo, donde solamente son sentimientos y una cantidad de locuras, pero que tienen más de carne que de espíritu. Esa es la adoración del nuevo pacto, hermanos. Una adoración en espíritu, guiada por el Espíritu. Y el fruto del Espíritu siempre será contrario al ¿qué?
al de la carne. Es lo que vemos en Gálatas. Así que la carne busca agradarse ¿a quién? A sí misma. El espíritu busca glorificar ¿a quién? A Dios y a Cristo. Por eso es que, hermanos, la adoración carnal es tan popular. Por eso usted y yo escuchamos en medio del cristianismo, se escucha si a la gente le gustó o no le gustó la adoración que dio. ¿Sí usted se ha dado cuenta de eso? La pregunta es, ¿sí le pareció, cómo se sintió, cómo no se sintió? Es de eso. Y entonces uno se pregunta, ¿entonces a quién fueron a adorar? ¿Qué se adoró? A uno mismo. Nunca, mire, nunca. Aunque la palabra Dios, aunque la palabra Cristo en la iglesia cristiana se hable, sepan una cosa, esa pobre gente un día será juzgada de haber usado el nombre de Dios en vano desde que entraron hasta que salieron de una congregación. ¿Usted se imagina eso? El Señor no los va a tomar como inocentes, sino como culpables, porque desde que entraron allí, supuestamente esa congregación, hasta que salieron, solo usaron el nombre de Dios en vano, porque fueron a adorarse a ellos mismos. Dios nunca, aunque se haya nombrado, nunca estuvo en el corazón de ellos. Ni estuvo ahí tampoco con ellos. O sea, yo quiero que esto nos deje dar cuenta, hermanos, del gran privilegio que usted y yo tenemos, de por lo menos poder escuchar la verdad y ser guiados hacia esa verdad. Así que Juan dice claramente que el Espíritu Santo tiene un objeto, glorificar a Cristo, no a los hombres. El Espíritu Santo hace que la mirada se quite de nosotros y se ponga en el que tiene la verdadera corona, que es nuestro Señor. Por eso, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 3, dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Así que si usted y yo estamos aquí para darle gloria y honra a aquel que es Señor nuestro, es porque está ¿quién? El Espíritu Santo. No se puede hacer sin el Espíritu Santo. Si entendemos esto, hermanos, nos daremos cuenta que en la conversación del Señor Jesús con la mujer samaritana, Él estaba dando las pautas para que la adoración no fuera movida por la carne ni por ningún elemento fuera del Espíritu, que fue lo que empezó a ocurrir cuando se empezó a corromper la adoración del antiguo pacto o de los judíos y de los samaritanos. Ahora, si la adoración es espiritual, como hemos visto, entonces la adoración debe ser hecha por medios espirituales. ¿Y cuáles son esos medios espirituales? La palabra de Dios. Ese es uno de los medios espirituales que tenemos. Recuerden que el Espíritu Santo nos guiará ¿a dónde? A toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra del Señor. Pero también la adoración debe ser hecha por fe, por medio de la palabra de Dios y en fe de la palabra de Dios, que son los medios usados por Dios para llevar a cabo sus propósitos. Por ejemplo, hermanos, cuando usted y yo oramos, ¿por qué es que es importante la verdad? ¿Por qué es que es importante la palabra? Porque cuando nosotros oramos, ¿cómo oramos? ¿Según qué? Según la voluntad de Dios revelada ¿en dónde? En las Escrituras. Cuando usted y yo cantamos, ¿cómo cantamos? Debemos cantar ¿qué? Según la palabra de Dios. Y cuando se nos predica, ¿qué se nos predica? La palabra del Señor. No puede ser diferente, hermanos. Ahí está. Es la palabra de Dios la que media en todo lo que hacemos en medio de un culto. Y todo esto debe ser hecho con fe en Cristo Jesús, que nos lleva más allá de un mero acto. ¿Por qué hablamos de la fe en Cristo? Porque acuérdense que cuando estuvimos hablando de la fe nos lleva ¿hacia dónde? Más allá. No nos lleva simplemente a un acto, a un ritual, sino que nos lleva al significado de todas las cosas. Eso es lo que hace la fe. Y por eso usted y yo, cuando estamos haciendo una adoración con la palabra, no simplemente estamos haciendo un acto de presencia, actos meramente externos, sino que por medio de la fe vamos ¿a dónde? Más hacia allá, vamos al significado de las cosas. Podemos ser conscientes de lo que estamos haciendo para entregárselo ¿a quién? A Dios. Eso es lo que pasa. Por ello, la adoración, entonces, no es solo algo que se realiza en el espíritu, sino que ese espíritu debe de ser movido ¿por qué? Por la verdad. Y por eso hablaremos esta mañana de la adoración, ¿en qué? En verdad. Porque ¿qué dijo el Señor? Es necesario que lo adoremos ¿en qué? En espíritu y en verdad. Cuando hablamos de una adoración en verdad, es importante hablar de una adoración en verdad.
aunque parezca lógico, es importante debido a ¿qué? Debido a que el día de hoy, como ya lo hablamos aquí en enseñanzas anteriores, se tiene una frase, y hay una frase que aunque parezca muy loable, termina siendo un arma peligrosa. ¿Cuál es esa frase? Ustedes la van a recordar. Todo en la vida cristiana es adoración. ¿Recuerdan que se los dije en unas enseñanzas pasadas? Todo en la vida cristiana es adoración. Por eso es que es importante hablar de una adoración en verdad. Porque estas frases, aunque parezcan muy bonitas, terminan siendo armas peligrosas. Este tipo de frases hacen daño. ¿Por qué razón hacen daño? Estas frases hacen daño porque no hacen diferencia en lo que Dios en su palabra hace diferencia en cuanto a lo que es la adoración. Todo lo encierra bajo ¿qué? Bajo lo mismo. Entonces, si todo es adoración, ¿cómo se regula la adoración? Si todo es adoración, ¿cómo lo regulamos? Dígame usted. Es difícil. Si todo es adoración, ¿cómo decimos esto sí y esto no? Si todo es adoración. Por lo tanto, todo cabe. ¿Sí me estoy haciendo entender? El día de hoy tenemos dentro de la Reforma que dice que usted puede adorar a Dios un domingo yendo a despejar su mente montando bicicleta. Porque ¿cómo qué? Todo es adoración. ¿Usted está haciendo eso para quién? Para Dios. Y por lo tanto se considera ¿qué? Adoración. Así que si esto es adoración, entonces, ¿qué contextos son especiales? ¿Qué contextos no son especiales? ¿Qué debo o qué no debo hacer? ¿Ven que ese tipo de frases le quitan y restan significado a las cosas espirituales? Y parecen muy bonitas. Ahora, lo que nosotros sí creemos es que la vida del cristiano debe de ser una vida que le da gloria ¿a quién? A Dios, a su Salvador. Eso sí, toda nuestra vida debe de ser hecho de tal manera que le dé gloria al Señor. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hermano, que usted y yo aún así, para darle gloria al Señor en todas las cosas que hagamos, lo hacemos bajo los mismos parámetros que Él nos da a través de su palabra y no fuera de ella. Para glorificar a Dios necesitamos saber cómo se glorifica. ¿Y cómo lo tenemos? A través de su palabra. Así que, mis amados hermanos, tenemos que decir entonces que cuando yo monto en bicicleta, vamos a poner el ejemplo, cuando yo monto en bicicleta, ¿qué debo buscar? Y si tengo el Espíritu de Dios, ¿qué va a buscar el Espíritu de Dios a través de que yo monte bicicleta? Glorificar al Señor. Eso lo va a hacer. Pero montar en bicicleta y en montar bicicleta, glorificar al Señor, no es lo mismo que adorarlo el día domingo, donde yo debo de apartar mi pie de hacer ¿qué? Mi voluntad. ¿Montar en bicicleta es malo? No, hermanos. ¿Lo puedo hacer para glorificar al Señor? Claro que sí, pero el domingo, no. Ya se sale de adoración. Si todo es adoración, tendríamos que decir que todo es indiferente y puedo terminar haciendo lo que mejor me parezca en cuanto a lo que es la adoración a Dios. Porque aquí lo que importa es la sinceridad del corazón. Por eso es importante la adoración en verdad. Porque la adoración en verdad, ¿qué hace? Hace diferencia entre lo que hace parte de la vida cotidiana en la que debemos dar gloria al Señor y aquellas devociones privadas y públicas en las cuales adoramos a Dios. ¿Sí? La Biblia hace diferencia en esas dos cosas. Y por eso pues, necesitamos la adoración ¿en qué? En verdad. En verdad. Entonces, ¿qué es la adoración en verdad? ¿Qué es la adoración en verdad? En Juan 4, versículo 22, en Juan 4, versículo 22, el Señor le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Ahí está. Así como vimos el contraste que el Señor Jesucristo hizo con la adoración externa al hacerla con la espiritual, ese contraste que el Señor Jesucristo le dijo anteriormente a la mujer y que vimos hace una semana,
¿cierto? Donde el Señor le dijo que ya la adoración no sería en dónde, ni en este monte, ni en dónde, ni en Jerusalén. Del mismo modo, el Señor Jesucristo hace un contraste con la adoración en verdad. ¿Y cuál es el contraste? ¿Con una adoración qué? Con una adoración falsa. Ese es el contraste. La adoración en verdad es un contraste con la adoración falsa. ¿Y cuál es la adoración falsa? Mire lo que el Señor le está diciendo. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Así que la adoración falsa es una adoración que es producto de la ignorancia, hermanos. La adoración falsa es producto de la tradición y de la invención de los hombres. Esa adoración falsa no parte de la revelación de las Escrituras, sino que es una adoración meramente emocional. De eso estamos hablando. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo prácticamente a la mujer samaritana. Entonces, la adoración en verdad, para que hablemos de la adoración en verdad, tenemos que hablar que es aquella que es objetivamente verdadera. Objetivamente verdadera. Si está haciendo un contraste con la adoración falsa, que es ignorante, que es de tradición, que es de invención, que es emocional, entonces tenemos que decir que la adoración en verdad es aquella que es objetivamente verdadera. ¿Qué quiero decirles con esto? ¿Qué quiero decirles con que es objetivamente verdadera? Bueno, cuando estoy hablando de que hablar de objetivamente verdadera es respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cómo definimos si adoramos a Dios o no? ¿Cómo define usted el día de hoy que usted adoró a Dios o no? ¿Cómo lo define? ¿Cómo? ¿Por qué razón? Si usted salió de aquí el domingo a las 5:30 de la tarde, 6 o 7, los que quedan hasta las 7. ¿Cómo pueden definir que salieron de aquí y verdaderamente adoraron a Dios? Alguien puede decir, yo adoré a Dios. Otro puede decir, no, yo creo que no lo adoré. ¿Qué o quién define esto? Porque esto no se trata de si alguien sintió que adoró. ¿Ven? Ya desde ahí, ya uno tiene que empezar a pensar. Eso no se trata de si yo sentí, ya perdió. Eso es subjetivo. Porque lo que usted siente puede ser muy diferente a lo que Dios le demanda. Lo que importa aquí es saber si objetivamente adoramos a Dios. Y la respuesta a esto es que la adoración verdadera es la que viene de Dios. Solamente la que viene de Dios. Todo de ahí para adelante es falso. Todo de ahí para adelante es falso. O todo lo contrario a esto es falso. Por ejemplo, hace poco leímos el libro de Reyes, en el primer libro de Reyes, la historia de Jeroboam, rey de Israel. Hace poco la leímos. Recordemos que ocurrió la división del reino y qué pasó con Jeroboam. En primer libro de Reyes, capítulo 12, versículos 25 al 28, dice lo siguiente. Primer libro de Reyes 12, 25 al 28 dice lo siguiente. Yo se los leo. Y dijo Jeroboam en su corazón, oiga, y dijo Jeroboam ¿en dónde? En su corazón. Ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, mire que ellos sabían entonces dónde era que había quedado el templo, dónde era que se debía presentar la adoración, ¿dónde? En Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Mire lo que hizo Jeroboam. Vemos entonces que allí, en el reino de Israel, de las 10 tribus, ¿qué pasa? Se estableció un lugar de adoración. Lo estamos viendo, ¿no? ¿Cierto que sí? ¿Se construyeron qué? 2 becerros. No solo uno, 2, para que la gente le quedara más fácil ir a este o ir al otro. ¿Qué más se estableció? Se establecieron fechas, se establecieron rituales para que presentaran ¿qué? Adoración. ¿Por qué razón, hermanos? Porque los israelitas habían sido enseñados ¿en qué? En presentar ¿qué? Una adoración a Dios. Pero ¿qué hizo que este culto fuera falso? Si la gente al final de cuentas iba de manera sincera. ¿O será que no iban de manera sincera?
¿Usted qué piensa si el pueblo, si este hombre les puso 2 becerros y le dicen, ahí están tus dioses que te sacaron de Egipto? ¿Usted qué cree? ¿Que la gente iba sincera o no iba sinceramente? ¿Cierto que sí? Se esforzaban, tenían que caminar, tenían que ir a alguno de los 2 lugares, o sea que se esforzaban para ir y ofrecer sacrificios. Pero, ¿qué hizo entonces que este culto fuera falso? En el versículo 33 de ese mismo capítulo 12 del primer libro de Reyes, vemos aquí la respuesta de qué fue lo que hizo que ese culto fuera falso. Versículo 33 dice, sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel. Mire, ¿que quién hizo? Jeroboam, él. Porque ¿de dónde salió toda esa adoración? De su corazón, ¿ven? A los 15 días del mes octavo. Mire, ¿sí ve que hay fechas? Sacrificios, rituales. El mes que él había inventado de su propio corazón. Ahí tenemos entonces, mis amados, esta adoración entonces no es verdadera porque no venía de quién. Aunque fuera muy parecida, se presentaban sacrificios, habían fechas, habían rituales, habían horarios, habían todas las cosas. Venía de la invención del corazón de Jeroboam, que por envidia y por maldad no quería que la gente fuera a Jerusalén. Es que no es diferente al día de a lo que pasa el día de hoy, hermanos. Entonces, hermanos, es importante que la adoración sea en verdad. Porque si la adoración parte de la revelación de Dios, entonces podemos estar seguros que es una adoración ¿qué? En verdad. Es objetivamente ¿qué? Verdadera. Porque viene de aquel que pide ser adorado. Esto nos libra a nosotros de determinar si adoramos a Dios o no, ¿sí ven? O sea, esto no se trata de que yo sentí, no sentí, es que sí, es que no, es que mire aquí, es que mire allá. No, esto se trata de que es Dios el que determina si adoramos o no adoramos en verdad. Ese pueblo sintió que adoraba. Y no eran pocos, hermano. Eran ya 10 tribus y media. Y sintieron, ¿qué sintieron? Que adoraban al Señor. Pero Dios, ¿qué dijo? Que era una adoración ¿qué? Falsa, inventada del corazón y por tanto no era adoración. Dios ha revelado qué quiere y que acepta como adoración según su palabra, que hace que la adoración sea en verdad. Así que nos damos cuenta de que la adoración en verdad es importante, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermano, hoy tenemos una cantidad de adoración que emocional, ignorante, una adoración tradicional. Eso es lo que está pasando el día de hoy. Por eso es importante que usted y yo presentemos una adoración en verdad. Y la adoración en verdad es la que viene directamente ¿de dónde? Viene de Dios. Otra manera, entonces, con la cual nos damos cuenta de que hay una adoración en verdad es aquella que se hace con conocimiento. Con conocimiento. Mire, la adoración falsa viene de la invención. La verdadera viene ¿de quién? De Dios. La falsa viene ¿de qué? ¿Producto de qué? De la ignorancia. La verdadera viene producto ¿de qué? Del conocimiento. Recordemos que el contraste que hace el Señor, allí hablándole a la mujer samaritana, es con la adoración falsa. Y acabamos de ver que debe ser objetiva. Pero el contraste también es con esa adoración o esa supuesta adoración hecha en ignorancia. La adoración verdadera, la adoración de verdad, se levanta sobre el fundamento del conocimiento verdadero. Acuérdese de la fe. La fe se alimenta ¿de qué? De un conocimiento verdadero. Así que jamás la adoración verdadera se levantará sobre la ignorancia de quién es Dios, porque estamos adorando a un ser ¿qué? Espiritual, ¿cierto? Y ese es el fundamento, el carácter ¿de quién? De Dios. Así que no podemos nunca levantar una adoración verdadera que no tenga conocimiento de quién es Dios y de lo que Él demanda. ¿Sí me estoy haciendo entender? No, o sea, todo eso tenemos que aplicarlo con las enseñanzas pasadas. Ahora, adorar a Dios sin conocimiento, ¿qué va a producir? Bueno, va a llevar a las personas a ofrecer lo que no saben y a esperar ¿qué? Lo que no se ha prometido. Así de sencillo. Por eso el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 10, versículo 2, Romanos 10:2 dice,
Porque yo les doy testimonio que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahí está. No hay, es un cielo de Dios, pero no conforme a qué. Al conocimiento verdadero, al conocimiento de Dios, al conocimiento que viene de la palabra. Hay una adoración, puede haber una adoración, sí, pero ¿producto de qué? Del corazón, de lo que la gente entiende, de lo que la gente sabe. Por eso es que en aquel momento los judíos podían matar en nombre de Dios. Ese era el celo que tenían. ¿Un celo sin qué? Sin conocimiento. Así que el celo o fervor de los judíos no venía de un conocimiento verdadero. Venía de uno vano, venía de sus buenas intenciones. Tan buenas intenciones tenían que querían matar. Así que debemos ser verdaderos adoradores y no meros religiosos. Y esto solo puede ser cuando nuestro celo y conocimiento vengan de la palabra ¿de quién? De Dios. Solo así vamos a poder ofrecer una adoración verdadera o en verdad. Así que para adorar en verdad se necesita que el conocimiento sea alumbrado. Se necesita que se tenga una conciencia y entendimiento de lo que estamos haciendo. Por eso, hermanos, es que el carismatismo es falso e ignorante. El carismatismo. Porque en los cultos carismáticos se pone el énfasis ¿en qué? En los sentidos. Así que en el culto carismático es más psicológico. Y lo que pasa allí es que entre menos usted entienda, pero más sienta, es mejor. Eso es lo que pasa, hermanos. Mire, aprendamos, porque esto nos enseña a nosotros qué son esos cultos carismáticos. Mire, el culto carismático pone el énfasis porque ellos hablan de los dones de gracia. Y entonces los dones de gracia lo llevan a usted a un éxtasis que entre menos usted entienda, pero más sienta, ¿qué va a pasar? Va a ser mejor. Así que entre más emociones usted llegue a sentir, ¿qué pasó ahí? Realmente su adoración, ¿qué fue? En el culto carismático, ¿qué pasa? Que entre más emoción usted tenga, entre más emoción usted sienta, ¿qué va a pasar? Su adoración fue más espiritual. Mire lo que pasa. Porque el carismatismo habla de esos dones de gracia y entonces ellos piensan que el Espíritu Santo, porque es el mover del Espíritu Santo, viene a traer locura. Viene a traer un éxtasis emocional extremo. Pero yo le pregunto una cosa, según lo que nosotros ya hablamos y leímos de lo que viene a ser el Espíritu Santo, ¿será que así es? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Él viene a dar orden y entendimiento en la adoración. Él viene ¿a quién? A glorificar a Cristo, a hacer una adoración en verdad, a tomar de lo que es de Él y hacérnoslo saber. Y yo le pregunto, ¿será que esto tiene algún tipo de parecido a lo que hacen hoy en el medio del carismatismo? Que entre más loco usted esté, más espiritual es. Por eso recuerdo mi paso por esas aguas turbulentas del carismatismo. Y esa es la razón de que en aquellos lugares haya un espacio grande, hermano. Usted en esos lugares no ve como aquí. Hay un espacio grandotote, hermano, entre la tarima y las sillas. ¿Por qué razón? Porque cuando se entra en la emoción, las personas saltan, las personas tiemblan, las personas hacen cualquier cantidad de cosas y muchas veces usted queda tendido ahí dormido y le tienen que poner sus sabanitas. Y si usted dice, uy, me levanté, no recuerdo nada, la verdad no recuerdo nada. Hermanos le dicen, uy, entonces usted sí fue al cielo. Usted como si hubiera ido al tercer cielo. No entendió nada, o sea que usted subió más alto que cualquier otro ser espiritual. Porque usted es un cristiano muy tremendo, que no sintió nada. Ay, hermanos, esa es la meta de la adoración falsa e ignorante. Hacer lo que usted entre menos entienda, entre menos usted use su mente, pero todas sus emociones carnales, usted es un adorador. Y yo le pregunto, si usted es un adorador en espíritu, ¿qué es lo que se debe de mover? Yo espero que ustedes estén entendiendo. Yo espero que ustedes estén entendiendo.
Cuando hablen en espíritu, sepan de qué están hablando. Porque la verdadera adoración no va a dejar nunca la mente y el pensamiento. Nunca va a dejar la mente y el pensamiento. ¿Qué hace el carismatismo? Sienta. Entre menos entienda, mejor. ¿Sí o no? ¿Qué dice la verdadera adoración? ¿Son ejercicios de qué? Del alma, mente, pensamiento, razón, inteligencia, entendimiento, consideración, meditación. ¿Sí o no? Eso es adoración en espíritu. Así que la adoración verdadera nunca deja la mente y el pensamiento. No deja a un lado el entendimiento y la razón. La adoración implica razonar, meditar. Así que el contraste es grande. Mientras allá en el carismatismo alientan el no usar la mente, sino a dejarse llevar por la emoción y la psicología, el Señor dice que el que adora en verdad atiende, escucha, piensa, razona y entiende. ¿No es diferente? Por eso en la cena del Señor se nos llama a no tomarla indignamente. ¿Y qué significa eso? Sin discernir. Mire lo que el Señor dice. Ahí es claro. No tomen la cena del Señor indignamente. Sin discernir ¿qué? El cuerpo y la sangre del Señor. Así que, ¿qué está diciendo esto? Que se requiere ¿qué? Un ejercicio del alma. ¿Se requiere qué? El discernimiento, hermanos. Que usted y yo entendamos, razonemos, meditemos, pensemos. Todo lo que hacemos en la adoración implica que se haga para la edificación. ¿Cómo se edifica usted sin entender nada? Dígame. ¿Cómo se edifica sin entender nada? Por eso, mis amados, soy tan insistente con ustedes de que no se vayan de aquí sin entender. Porque si ustedes se van de aquí sin entender, ¿se habrá perdido el sentido de una adoración qué? En verdad. Hermanos, nosotros no somos conmovidos en el interior. Escuche bien. Nosotros no somos conmovidos en el interior por la música o lo externo del culto, como la gente sí lo hace normalmente. Usted y yo levantamos nuestro ser y nuestro ser se levanta hacia Dios por lo que podamos llegar a entender en cuanto al conocimiento de Él. David nunca le cantó al Señor diciendo, las arpas, los címbalos, cuánto me hacen sentir, los címbalos y las arpas, Dios grande son tus arpas, son tus címbalos. No. ¿De dónde levantó David su alma al Señor? De su grandeza, de su majestad, de su gloria, de sus obras. ¿De dónde se levantó? De entender y conocer ¿a quién? Al Señor. Así que esto no se trata, hermanos, de que no existan afectos. Claro que sí los hay. La situación es de dónde se levantan y qué afectos y sentimientos son. Y deben ser santos y correctos. Que son levantados de dónde, producto de qué, de un conocimiento verdadero de Dios. Esto nos gusta mucho, hermanos, sinceramente. Así que estos afectos, estos sentimientos van a ser logrados cuando la verdad, ¿qué? La verdad, las palabras del Señor sean expuestas. Por eso usted y yo vemos que en el camino de Emaús, ¿qué pasó con el corazón de esos hombres? ¿Qué pasó con el corazón de esos hombres? Lucas capítulo 24, versículo 32 dice lo siguiente. Lucas 24, 32. Dice, y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón. Entonces mire que no es que no puedan haber sentimientos. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras, mire, ¿cuándo les ardió el corazón? Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. ¿Cuándo? ¿Cuándo les ardió? ¿Cuándo se levantó su alma? ¿Cuándo verdaderamente? ¿Cuándo qué? Mientras les hablaban y les abrían ¿qué? Las escrituras, hermanos. Así que es a través de la verdad de las escrituras que nos revelan a Dios y a su Hijo, que nuestros corazones son constreñidos
en adoración. No va a ser diferente, no va a ser de otra manera. Así que, mis amados, por último, la adoración en verdad no es aquella que viene de la tradición. No es la que viene de la tradición. Entonces, debe ser ¿qué? Objetiva. ¿Sí o no? ¿Viene entonces de quién? De Dios. ¿Debe de ser qué? ¿Debe de ser qué? Con conocimiento, exactamente. Lo que saca a un lado ¿qué? La ignorancia. Y debe de ser una adoración que no es producto de ¿qué? De la tradición. La mujer samaritana le dijo al Señor Jesucristo en su conversación, en el versículo 20 de Juan 4, dice, nuestros padres adoraron en este monte. ¿Sí ve? ¿Quiénes? Nuestros padres. Y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Así que para esta mujer la adoración era verdadera, ¿por qué? Por lo que vio ver a quién, a sus padres hacer. Ahí está. Y es así que como se venía haciendo, por lo que se venía haciendo, ella consideraba que era verdadera. Así es. Y esto es una realidad en nuestras vidas, hermanos. ¿Cuántas cosas hacemos y consideramos que están bien sin lugar a dudas porque vinieron heredadas? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado si nuestras prácticas son correctas o no son correctas? ¿Cuántos? ¿Cuántos tal vez por lo menos hemos dudado de si nuestras prácticas heredadas son verdaderas? Si tienen una práctica correcta. Por eso es que usted y yo tenemos una cantidad de prácticas incorrectas. Por eso es que el Señor viene a sacarnos ¿de qué? De nuestra cultura. ¿Por qué razón? Porque todo está mal. ¿Sí ven? Así que, hermanos, lo mismo pasa en la adoración. Se cree que está bien porque se ha hecho ¿qué? Siempre así. O porque tal vez alguien conocido, alguien eminente lo dijo. Y entonces eso se convirtió en ley. Y por eso se hace en medio de la iglesia. Pero la verdadera adoración se basa en la verdad. No de un hombre, sino de Dios que la dejó en la Escritura. Hay muchas prácticas que hoy en día se hacen con permiso, no de la Escritura, sino de hombres piadosos que las hicieron. Nosotros estamos pegados mucho a la tradición humana y parece que la tradición u hombres de renombre santifican las prácticas. Pero resulta que la adoración no es tradicional. La adoración no es tradicional. Es claro que podemos observar la historia de la iglesia, claro que sí, pero la historia de la iglesia también la tenemos acá. ¿Tenemos la historia de la iglesia? Sí, podemos observarla, claro que sí. ¿Y qué podemos sacar? Lo que nos enseñe, que esté de acuerdo con ¿qué? Con las Escrituras. Pero la adoración nunca es tradicional, porque el Señor Jesucristo le dijo a los judíos que ellos en su tradición, ¿qué hicieron? Corrompieron la justicia. ¿Qué hace la tradición? ¿Mejora las cosas? ¿Las sostiene? No, las acaba, las corrompe. Fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a los judíos, ¿sí recuerdan, no? Ustedes por su tradición, entonces, ¿quebrantan qué? El mandamiento. Miren, el día de hoy hay cristianos reformados que celebran la Navidad. ¿Y sabe por qué la celebran? No porque la Escritura se lo diga, sino porque es que tal reformador lo hizo. Así que el reformador es el que nos dice sí o no. Hay hoy iglesias reformadas que en Navidad decoran todo de Navidad, los lugares de reunión. Los decoran todos de Navidad. ¿Por qué? Porque un día a un reformador seguramente la celebró. No hay en la congregación, pero sí lo hizo tal vez en su casa. No sé. Pues yo digo una cosa, yo estoy seguro que si uno hablara con esa persona, su razón le daría. Y ya está. Pero yo creo que nunca la sacaría diciendo, no, es que la Biblia me da permiso. La pregunta es, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la verdad? ¿La tradición? Hermano, no hay fiestas hoy en el nuevo pacto, no hay fiestas aparte del día del Señor instituidas en el nuevo pacto. Lo puede decir el que lo diga. Puede llamarse Jacob, Abraham, Moisés, el que sea. No hay fiestas aparte del día del Señor en el nuevo pacto. La adoración en verdad, entonces, nos da libertad para que hagamos lo que Dios ha revelado en su palabra.
Esa es la libertad que da una adoración en verdad. Hacer lo que ¿qué? Lo que Dios ha demandado. Y no sigamos esclavizados a ceremonias, a rituales, que ya nada tienen que ver con Dios. Termino entonces, hermano, con esto. Si tenemos en cuenta todo lo que les he hablado, lo meditamos en nuestro corazón y pedimos con fe el ofrecer a Dios una adoración en espíritu y en verdad, entonces sepamos una cosa, hermanos. Estaremos ofreciendo la única y verdadera adoración al único Dios verdadero. ¿No les parece eso maravilloso? Hacer esto es ofrecerle a Dios la única y verdadera adoración al único y verdadero Dios. Oremos al Señor, hermanos.